Nadie lograba despertar al hijo del millonario, ni los médicos, ni las máquinas, ni las oraciones desesperadas. Pero todo cambió cuando una niña entró a la habitación con un perro en los brazos, como si llevara la última chispa de vida que el niño necesitaba. Y lo que ese perro hizo, nadie podría explicarlo jamás. La habitación del hospital parecía suspendida en el tiempo. Luces frías, paredes blancas y el sonido constante del monitor cardíaco eran la única prueba de que la vida aún insistía en quedarse. En el centro, el pequeño cuerpo de David, de 7 años, descansaba inmóvil desde el accidente automovilístico que destruyó la parte delantera del vehículo y casi el corazón de su padre. Gaspar, un hombre de traje caro y mirada cansada, estaba allí todos los días, sentado junto a su hijo, rodeado de aparatos, promesas y fracasos. Ya había traído a los mejores médicos del país, pagado fortunas por terapias experimentales, contratado especialistas que juraban milagros. Nada, ninguna señal. El hijo del millonario dormía desde hacía 3 semanas y el silencio era el sonido más cruel que había conocido. Esa mañana, Gaspar observaba el rostro del niño con los ojos llenos de lágrimas. Si pudiera cambiar de lugar contigo, lo haría sin pensarlo, hijo mío. El sonido de su propia voz lo hizo estremecerse. Hacía días que no hablaba en voz alta. Entonces, la puerta rechinó. Un ruido leve, casi imperceptible. Se giró, molesto. ¿Quién dejó esa puerta abierta?, preguntó con tono automático. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Una niña, de aspecto frágil, apareció dando pasos cuidadosos. Llevaba un vestido sucio, rasgado en los bordes, y sostenía un cachorro entre los brazos. Sus ojos, grandes, vivos, parecían llevar una dulzura imposible de fingir. Gaspar se levantó de golpe. «Oye, niña, no puedes estar aquí, esto es un hospital». Ella lo miró sin miedo. «Lo sé, señor, pero él está triste». La naturalidad con la que habló desarmó al hombre. «¿Cómo sabes eso?». Ella se acercó a la cama. «Lo siento». La respuesta tan simple lo dejó sin reacción. Gaspar suspiró, miró a su hijo, luego a la niña. «Mira, él está enfermo, está dormido. Los médicos están tratando de despertarlo». La niña lo interrumpió con un susurro. «Nadie puede, ¿verdad?». La pregunta le golpeó el alma. Gaspar bajó la mirada. «Nadie», admitió. «¿Puedo intentarlo?». Su voz era firme, pura, sin titubeos. Gaspar dio un paso adelante, instintivamente protector. «¿Intentar qué, pequeña? Esto no es un juego». La niña sonrió. «No es un juego, es fe». Él apretó la mandíbula y respiró hondo. Había algo en ella que lo confundía, esa serenidad infantil en medio de su propio desespero adulto. «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de ganar tiempo. «Ana», respondió acomodando al cachorro entre los brazos. «Y él es Canelo». El perrito movió la cola, como si entendiera la importancia del momento. «Él ayuda cuando alguien está triste. Me ayudó a mí, lo ayudará a él también». Gaspar dudó, dividido entre el miedo y la esperanza. «Ana». «Él está conectado a las máquinas, ¿entiendes? Es peligroso». La niña se acercó sin perder la dulzura. «No lo voy a lastimar, lo prometo». Extendió el brazo, esperando una señal de aprobación. El millonario, sin saber por qué, solo asintió, rendido ante esa confianza silenciosa. Ana subió con cuidado al borde de la cama, acomodó la sábana y le habló bajito al cachorro. «Ve, Canelo, dile que el sol todavía está allá afuera». El perrito olfateó el rostro del niño, dudó un instante y luego lo lamió. 1, 2 veces, despacio, con una ternura casi humana. El tiempo se detuvo. Gaspar contuvo el aire con los ojos fijos en su hijo. El cachorro volvió a lamerlo, ahora con más insistencia, como si lo llamara de regreso. «Vamos, David, despierta, campeón», susurró el padre temblando. De repente, un sonido débil. El bip del monitor cambió de ritmo. Los pequeños dedos del niño se contrajeron.
Su pecho se elevó con fuerza, su rostro recobró color. «Dios mío». Gaspar se acercó y tomó la mano de su hijo. «¿Lo sentiste?» Él se movió. Las lágrimas cayeron sin aviso. Reaccionó. «Está aquí, Ana, está aquí». Ana sonrió con la tranquilidad de quien ya lo sabía. «Te dije que Canelo ayuda». El cachorro se acostó sobre el pecho de David, como si quisiera darle calor. El millonario cayó de rodillas, con las manos temblorosas. Miró a la niña, esa pequeña desconocida de ropa sencilla, que había transformado lo imposible en realidad ante sus ojos. ¿Cómo hiciste eso?» Ana se encogió de hombros, con un brillo suave en la mirada. «No fui yo. Fue Dios y Canelo». Gaspar contuvo el llanto. Por primera vez en semanas, sintió algo distinto, fe, y aunque no entendía lo que acababa de presenciar, una certeza lo invadió. Aquella niña y su perro no habían aparecido ahí por casualidad. Gaspar aún sentía las piernas temblorosas cuando los médicos entraron apresurados en la habitación. «Señor, ¿qué pasó aquí?», preguntó la doctora, atónita al ver al niño reaccionar. Él intentó responder, pero la voz le falló. «Ella, esa niña y el perro». La doctora lo miró incrédula y volvió los ojos al monitor, donde los latidos de David ahora sonaban regulares, casi fuertes. Gaspar lloraba y reía al mismo tiempo, el rostro empapado en lágrimas y asombro. Ana lo observaba en silencio, con el pequeño Canelo aún recostado sobre el pecho del niño. Aquella niña parecía ajena al asombro general, como si ya hubiera visto milagros antes, y creyera en ellos sin necesitar pruebas. Horas después, la habitación era otra. El aire pesado parecía haberse disipado. Había olor a vida, a renacimiento. Gaspar, aún con el traje arrugado y los ojos enrojecidos, sostenía un plato de comida. «Come, pequeña, necesitas alimentarte». Ana dudó mirando el tenedor como quien no sabe qué hacer. «Puedes comer todo lo que quieras», insistió él. «Hay más en la cocina». Entonces, ella hundió el tenedor con hambre, comiendo rápido, sin protocolo. «¿Hace cuánto no comes bien?», preguntó Gaspar, conmovido por la escena. «Desde que mi mamá murió», respondió, con una naturalidad que partía el alma. «Cuando ella se enfermó, dormíamos en un refugio, pero cuando se fue al cielo, yo y Canelo nos quedamos solos». Gaspar sintió un nudo en la garganta. «¿Y tu papá?», se atrevió a preguntar. Ana sonrió levemente, con una tristeza infantil. «Nunca lo conocí. Mamá decía que él era demasiado importante para que lo molestáramos». El hombre desvió la mirada, sintiendo una punzada en el pecho, una culpa que no sabía de dónde venía. «¿Y ahora dónde vives?», preguntó, tratando de recomponerse. «En la calle. A veces bajo el puente, a veces en un parque. Depende de dónde Canelo quiera dormir». La frase, dicha con tanta simplicidad, lo desarmó por completo. Se levantó, tomó una manta y cubrió los hombros de la niña. «Aquí estás a salvo, te lo prometo». En los días siguientes, el hospital parecía otro. Las enfermeras sonreían al entrar, los médicos comentaban sobre el milagro, y hasta el guardia del pasillo se detenía para ver a Ana jugando con Canelo cerca de la ventana. La habitación que antes olía a medicinas y desesperanza, ahora parecía un pequeño hogar. Gaspar compró ropa nueva para la niña, consiguió que se bañara con agua caliente y hasta mandó bordar una pequeña almohada con su nombre. Se sorprendía de su propia dedicación. «Trajiste luz a este lugar», dijo, mientras ella se peinaba el cabello mojado con un peine prestado. «No fui yo, fue Dios», respondió seria. Y él sonrió, con una fe que creía perdida. David mejoraba día tras día. Los ojos se movían bajo los párpados, los dedos respondían a los estímulos, los monitores mostraban progreso. Los médicos no tenían explicación. «Es como si el cuerpo hubiera recordado cómo vivir», comentó una enfermera. Gaspar sostenía la mano de su hijo y murmuraba: «Vas a salir de esta, campeón, vamos a casa,
Tú, yo, Ana y Canelo. Ana, sentada a los pies de la cama, observaba todo con una sonrisa dulce. Va a despertar pronto, lo siento. Gaspar le creyó. Por primera vez, creyó de verdad. Incluso cerró los ojos e imaginó a los tres jugando en el jardín de la mansión, el niño riendo, el perro corriendo entre ellos, pero la esperanza es traicionera. Esa madrugada, el sonido de la alarma rompió el silencio. Un pitido agudo, desesperado. Gaspar despertó de un salto, el corazón acelerado. «¿Qué pasa?», gritó, mientras los médicos corrían hacia la habitación. Las luces parpadeaban. El monitor de David emitía una secuencia caótica de sonidos. Presión bajando, pulso irregular. Una enfermera intentó sacar a Gaspar. «Señor, necesitamos espacio». «No, no me voy de aquí», gritó él aferrándose a la cama. Ana lloraba contra la pared, abrazando a Canelo, repitiendo en voz baja: «No lo dejes ir, Dios. Por favor, no lo dejes». El desespero se apoderó del lugar. Gaspar sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La misma habitación que horas antes rebosaba esperanza, ahora estaba llena de gritos, órdenes médicas, luces rojas intermitentes. Se arrodilló con las manos en el rostro, el corazón hecho pedazos. El sonido de los latidos desapareció por un instante, y el silencio que siguió fue ensordecedor. «No, no, por favor, no», sollozaba sin aire. Entonces, la doctora se volvió con el semblante grave. «Debemos actuar rápido, está en colapso». Gaspar se levantó de un salto. «Hagan lo que sea necesario, lo que sea, pago lo que quieran». La doctora lo miró firme. «El dinero no compra el tiempo, señor Gaspar. Y el tiempo de su hijo se está acabando». Cuando el caos se calmó, el resultado llegó como una sentencia. David estaba vivo, pero en estado crítico. La doctora explicó con voz cansada que el niño necesitaba un trasplante de médula con urgencia. Sin eso, no sobrevivirá. Gaspar escuchaba, pero su mente estaba lejos, entre la fe que había renacido y la desesperación que volvía con fuerza. Miró a Ana, que lo observaba con lágrimas silenciosas. «Él va a vivir, ¿verdad?», preguntó ella con la inocencia de quien cree en lo imposible. El hombre se arrodilló frente a ella, sin saber qué decir. «Yo no lo sé, pequeña». La mañana siguiente amaneció gris, con el sonido apagado de la lluvia golpeando las ventanas del hospital. Gaspar no había dormido ni un segundo. Pasó la noche sentado junto al lecho de su hijo, observando los cables y tubos como si pudiera descifrar el secreto de la vida con solo mirar. Las palabras de la doctora resonaban como una pesadilla. Sin el trasplante, no resistirá. El hombre, que siempre había tenido el mundo en sus manos, ahora temblaba frente a algo que no podía comprar. Al otro lado del cuarto, Ana observaba en silencio, abrazada a Canelo, con los ojos profundos de quien entiende más de lo que dice. Cuando Gaspar se volvió hacia ella, su voz salió temblorosa, sin disimulo. «Yo seré el donador, es mi hijo, tiene que ser compatible conmigo». Horas después, en el consultorio, el resultado lo golpeó como un puñetazo. «Lamentablemente, señor Gaspar, su compatibilidad es baja, no es suficiente». El médico lo miró con compasión. «Pero es mi hijo», exclamó. «Sí, pero la naturaleza no siempre sigue las reglas que esperamos». Gaspar salió tambaleando por el pasillo, con el peso de la impotencia sobre los hombros. Pasó frente a la ventana y vio cómo la lluvia se hacía más intensa, reflejando su propia tormenta. El millonario, acostumbrado a resolver todo con llamadas y dinero, comprendió que nada de eso serviría ahora. En la habitación, Ana lo esperaba con expresión serena. «¿Va a ponerse bien?», preguntó. Gaspar dudó, intentando ocultar su desesperación. «Estoy intentando, pequeña, pero no puedo ayudarlo». Ella se acercó, decidida, y puso su pequeña mano sobre la de él. «¿Puedo hacerme la prueba también?». Gaspar abrió los ojos, sorprendido. «¿Qué?». «Ana, eso es un procedimiento serio, no un juego».
Ella no retrocedió. ¿Y si puedo ayudar otra vez? Canelo ayudó antes. Tal vez ahora me toca a mí. El médico, que entraba justo en ese momento, escuchó la conversación. Podemos probar si usted lo permite. No perdemos nada con intentarlo. Gaspar miró a Ana. Ese rostro pequeño, esos ojos firmes, y algo dentro de él se rompió. Está bien, hagan la prueba. La niña sonrió, confiada. Va a salir bien, señor. Lo siento aquí, dijo, dando un golpecito leve en el pecho. El tiempo parecía arrastrarse. El reloj en la pared giraba lentamente. Cada tic sonaba como una tortura. Gaspar caminaba de un lado a otro, con Canelo acostado a sus pies, quieto, como si entendiera el peso de la espera. Finalmente, el médico entró con un sobre en las manos. Señor Gaspar, tenemos el resultado. Su voz vaciló. La niña es totalmente compatible. El silencio que siguió fue casi sagrado. ¿Cómo que totalmente?, preguntó Gaspar con la respiración entrecortada. 100%. Nunca vi algo igual. Es como si fueran de la misma familia. El hombre palideció, sin entender del todo qué significaba eso, pero no había tiempo para pensar. Prepárenlo todo, ordenó. La cirugía será hoy. Antes de que llevaran a Ana al quirófano, Gaspar se arrodilló frente a ella. ¿Estás segura de esto? No tienes que hacer nada que te haga daño. Ella puso sus manos sobre el rostro de él, un gesto simple, pero lleno de valor. Cuando alguien que amamos está mal, lo ayudamos. Mi mamá decía eso. Él intentó contener el llanto, pero no pudo. Eres una niña increíble. No sé cómo agradecerte. Ana sonrió. Me agradeces después, cuando él despierte. Y con eso, fue llevada por el pasillo, con el eco de sus pasos mezclándose con el pitido lejano de los monitores y el ladrido suave de Canelo, como una oración silenciosa. Gaspar pasó las horas siguientes sentado en una silla del pasillo, con el rostro entre las manos. Allí dentro, dos vidas estaban en manos de Dios y de la medicina. Las paredes frías lo asfixiaban. Cada segundo parecía una eternidad. Cerraba los ojos y veía destellos. El coche volcándose, el grito de su hijo, el olor a gasolina, la imagen de David inconsciente entre los restos. Sentía otra vez la impotencia, la desesperación, la culpa. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? El sonido del reloj lo torturaba. Canelo, acostado a sus pies, no se movía, como si también esperara. Gaspar lo miró y murmuró: si algo le pasa a ella, nunca voy a perdonarme. Horas después, las puertas del quirófano se abrieron. El médico apareció exhausto, con ojeras profundas y el rostro sudado. Gaspar se levantó de un salto. ¿Doctor? El hombre respiró hondo. Ambos sobrevivieron. La frase sonó como una explosión de alivio. Gaspar se apoyó en la pared, las piernas sin fuerza. ¿Están bien? El médico asintió. El niño está reaccionando. Y la niña está débil, pero estable. El millonario cerró los ojos, las lágrimas corriendo, el pecho agitándose como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo. Gracias, Dios mío. Cuando entró a la habitación, la escena lo detuvo. Ana dormía en una cama al lado, pálida, los brazos cubiertos de vendajes. Canelo estaba acostado en el suelo entre las dos camas, el hocico apoyado sobre las patas, vigilando a ambos como un guardián silencioso. David, aún inconsciente, tenía un nuevo color en el rostro, un tono de vida. Gaspar se acercó y tocó la frente de cada uno, sintiendo el calor que antes no existía. Ustedes dos son mis héroes, susurró con la voz quebrada. El hospital parecía más tranquilo esa mañana, pero dentro de Gaspar nada estaba en paz. David respiraba mejor, el rostro del niño tenía color, y el sonido rítmico del monitor sonaba como música. Ana dormía profundamente, con la piel pálida y el cuerpo pequeño cubierto de vendajes y cables. Canelo, fiel, no se movía del cuarto.
Gaspar los observaba a ambos con una mezcla de ternura e inquietud. La niña había salvado a su hijo 2 veces, una con fe, otra con su propia sangre, y cuanto más la miraba, más lo atormentaba una pregunta. ¿Cómo podía una desconocida ser tan perfectamente compatible con David? La duda empezó como un susurro, pero creció hasta volverse insoportable. Gaspar caminaba de un lado a otro, tratando de apartar el pensamiento. Es coincidencia, solo eso, coincidencia. Pero su corazón no se convencía. Recordaba cada detalle, los ojos de ella, la forma del rostro, hasta su manera de sonreír. Había algo que lo inquietaba profundamente. Creía ver rasgos familiares, ecos de alguien a quien amó y trató de olvidar. Benita. El nombre escapó de sus labios como un lamento antiguo. Aquella memoria que había enterrado años atrás, la empleada que una vez lo hizo sentir vivo y a quien alejó cobardemente, regresaba junto con una niña de mirada pura y valiente. Inquieto, buscó al médico en el pasillo. «Doctor, necesito un favor. Un examen sencillo, confidencial». Su tono era bajo pero firme. «¿Sobre el trasplante?», preguntó el hombre de bata blanca. Gaspar asintió. «Use las muestras de sangre de la niña y de mi hijo, y incluya la mía también». El médico lo miró intrigado. «¿Quiere saber sobre el parentesco, señor?». Gaspar desvió la mirada, con el rostro tenso. «Solo quiero entender qué está pasando». El médico no insistió, solo asintió discretamente. «Tomará unas horas». El millonario dio media vuelta y caminó de regreso al cuarto, sin saber si realmente quería conocer la respuesta. El tiempo hasta el resultado fue un castigo. Gaspar no podía quedarse quieto. El sonido de los pasos en el pasillo, el ir y venir de enfermeras, el tintinear metálico de los instrumentos, todo lo irritaba. Se detuvo frente a la ventana y vio su reflejo, cansado, envejecido, pero con algo nuevo en los ojos, miedo. ¿Y si es verdad? ¿Y si el destino me está cobrando lo que intenté olvidar? Cuando volvió a la habitación, encontró a Ana despierta. Ella sonrió débilmente. «Él está mejor, ¿verdad?». Gaspar se acercó acomodándole la sábana. «Sí, gracias a ti». Ella miró al techo, pensativa. «Mamá decía que cuando uno hace el bien regresa». Él tomó su mano. «Tú trajiste el bien a mi vida, Ana, más de lo que imaginas». Horas después, el médico apareció con un sobre en la mano y un semblante que Gaspar nunca olvidaría. «Señor Gaspar, necesitamos hablar». Fueron a una sala privada. El sonido del aire acondicionado rugía a lo lejos. El médico colocó el sobre la mesa. «Analicé las muestras 2 veces para estar seguro. Los resultados son inequívocos». Gaspar permaneció de pie, con las manos temblorosas. «Dígalo, doctor». El hombre respiró hondo. «La compatibilidad entre su hijo y la niña es total, y entre usted y ella también». Gaspar frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir con eso?». El médico lo miró con seriedad. «Quiere decir que ella es su hija biológica». Por un instante, el mundo se detuvo. Gaspar no sintió el suelo, ni el aire, ni su propio cuerpo. Solo el eco de la frase repitiéndose dentro de su cabeza. «¿Mi hija?», susurró con voz ronca. Su mente giraba, el corazón le latía con fuerza. Se apartó, se cubrió el rostro con las manos, tratando de comprender. Las imágenes vinieron en cascada. Benita sonriendo en los pasillos de la mansión, la forma en que bajaba la mirada cuando él pasaba, la noche en que todo ocurrió y la mañana siguiente, cuando él, dominado por el miedo y la vanidad, la echó. «Tienes que irte, Benita. Nadie debe saber esto». El recuerdo era cruel. Había intentado borrarlo, pero el pasado ahora estaba ahí, respirando, durmiendo en la habitación junto a su hijo. Gaspar se dejó caer en la silla, sin fuerzas para fingir. «Dios mío». «¿Qué hice?», murmuró con la voz quebrada. Las lágrimas caían pesadas, silenciosas.
Pensaba en todo lo que Ana había vivido, el hambre, el frío, el abandono, y la culpa lo aplastaba. Aquella niña que creía una desconocida de la calle era su propia sangre, y el destino, con una ironía cruel, la había traído no para pedir, sino para salvar. Ella dio la vida por mí, por nosotros, y yo ni siquiera sabía quién era. La garganta le ardía, el pecho le dolía. El millonario, que siempre creyó tener todo bajo control, entendió que había perdido lo más importante antes de darse cuenta de lo que poseía. Se acercó al espejo de la sala, miró su reflejo, los ojos hinchados, el rostro pálido, el traje arrugado, y no reconoció al hombre frente a él. Destruiste la vida de una mujer, y ahora esa niña paga por eso, murmuró para sí mismo. Había una mezcla de vergüenza y desesperación. Respiró hondo y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tengo que contárselo, tengo que decirle todo. Salió de la sala con pasos lentos, como quien carga el peso de toda una vida. En el pasillo, el sonido de los monitores, los pasos apurados y la respiración distante de David se mezclaban con el latido de la culpa en su pecho. Sabía que ya no había marcha atrás. La noche había caído y el hospital estaba casi en silencio. Gaspar observaba a Ana dormida, el rostro sereno iluminado por la luz azulada de los monitores. El resultado del examen seguía latiendo dentro de él como una herida abierta. Cada vez que la miraba, el pasado regresaba en oleadas. El rostro de Benita, el sonido de su risa, la mirada de despedida en la puerta de la mansión. Sabía que no podía seguir callando. Tenía que contar la verdad, por más dolorosa que fuera. Así que, con el corazón apretado, esperó a que amaneciera. Cuando el sol comenzó a pintar el horizonte, se acercó a la cama de Ana y habló en voz baja. «Necesito hablar contigo». La niña abrió los ojos aún adormecida. ¿Le pasó algo a David? No, respondió él tratando de sonreír. Es sobre ti, Ana, y sobre mí. Ella se incorporó despacio, con la mirada curiosa. ¿Sobre nosotros? Gaspar respiró hondo, buscando fuerzas. Pedí un examen. Quería entender por qué tú y David eran tan parecidos, tan unidos. Y ahora lo sé. La niña frunció el ceño, confundida. ¿Qué dijo el examen? El hombre dudó. Las palabras pesaban como piedras. Que tú eres mi hija. El silencio que siguió fue casi físico, denso, sofocante. Ana parpadeó sin comprender del todo. ¿Tu hija? Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mi ángel. Yo soy tu padre. Ella lo miró unos segundos, tratando de entender. Pero mi mamá, ella nunca me dijo nada de eso. Gaspar bajó la mirada. Porque yo no la dejé. Y eso es lo que necesito contarte ahora. Respiró hondo, la voz quebrada. Tu mamá se llamaba Benita. Trabajaba en mi casa, hace muchos años. Era dulce, honesta, dedicada, y yo era un hombre arrogante, ciego por mi propio orgullo. Un día me dejé llevar por un momento de debilidad y ella quedó embarazada. Cuando lo supe, entré en pánico. Pensé en lo que dirían los demás, en lo que eso haría a mi reputación. Y en lugar de hacer lo correcto, hice lo impensable. Las lágrimas caían sin control. La eché, sola, embarazada, sin nada. Ana lo escuchaba en silencio, los ojos abiertos, el pecho subiendo y bajando con rapidez. ¿La echaste? Sí, confesó con voz ronca. Fui cruel, injusto. Pensé que el dinero podía borrar el error. Pero ningún dinero borra el abandono. Se frotó el rostro, avergonzado. Me convencí de que era mejor así, que tendrían una vida lejos de la vergüenza que yo temía. Pero la verdad es que fui cobarde. Y ahora Dios te trajo de vuelta, no para castigarme, sino para recordarme todo lo que perdí. Ana respiró hondo, conteniendo las lágrimas que ya brillaban en sus ojos. Mamá nunca habló mal de ti, dijo con un hilo de voz. A veces lloraba, decía que mi papá tenía un corazón bonito, pero que el mundo hizo que se olvidara de eso.
Gaspar llevó la mano a la boca, tratando de contener el llanto. ¿Ella decía eso?, murmuró conmovido. Ana asintió secándose las lágrimas con la manga. Y ahora entiendo por qué. Porque aunque te odiaba, todavía te amaba. Él extendió la mano para tocarle el rostro, pero Ana se apartó. No me toques. Su voz salió temblorosa pero firme. La dejaste sola. Yo pasé hambre, frío, dormí en la calle, papá. La palabra papá salió cargada de dolor, no de cariño. Ni siquiera sabías que existía, y ahora vienes a decir que te arrepientes. Gaspar sintió el golpe. Merezco tu odio, respondió con la mirada baja. Pero por favor, no pienses que no me importa. Quiero reparar lo que hice. Ana se levantó de la cama, el cuerpo aún débil, y tomó a Canelo en brazos. Demasiado tarde. Lo que destruiste ningún arrepentimiento puede arreglar. Caminó hacia la puerta, con el perro apretado contra el pecho, la mirada firme a pesar de las lágrimas. Mamá te perdonaría tal vez, pero yo no puedo. No ahora. Gaspar dio un paso adelante, la voz quebrada. Ana, por favor. Ella se giró solo una vez. ¿Sabes qué es lo peor? Yo pensaba que mi papá no existía. Ahora sé que sí existía, y eligió olvidarme. Las palabras lo cortaron por dentro. Ella salió, y la puerta se cerró lentamente, dejando a Gaspar solo en la habitación, con el sonido lejano del bip del monitor de David y el peso insoportable del rechazo que sabía haber merecido. Los días siguientes fueron largos, silenciosos y dolorosos. Ana evitaba mirar a Gaspar y él respetaba su silencio como quien carga una sentencia. El millonario pasaba horas en el pasillo del hospital, sin dormir, observando el movimiento de las enfermeras y el ir y venir de los pacientes. A veces miraba por la ventana y veía su reflejo. El hombre que alguna vez se creyó intocable, ahora reducido a alguien que ruega por perdón. No merezco su amor, pero puedo merecer el derecho a intentarlo. Esa frase resonaba dentro de él como un voto. Y por primera vez en su vida, Gaspar no quería controlar nada, solo quería estar ahí, presente, sin huir. A la mañana siguiente, entró despacio en la habitación donde Ana y David descansaban. El sonido de los monitores era el único ruido. La niña fingía dormir, pero él sabía que estaba despierta. Colocó un vaso de jugo al lado de la cama y un pequeño ramo de flores, las mismas que Benita solía cultivar en el jardín de la mansión. «No sé si te gustan», dijo en voz baja, «pero a tu mamá le encantaban». Ana mantuvo los ojos cerrados, pero su respiración tembló. Gaspar suspiró y se alejó. En ese gesto contenido había más arrepentimiento que en 1000 palabras. Los días se transformaron en rutina. Gaspar comenzó a cuidarlos con devoción. Llevaba las bandejas de comida, acomodaba las almohadas, leía historias a David y cuando Ana fingía no escuchar, dejaba escapar su voz en tono sereno. Historias sobre Benita, sobre la casa antigua, sobre los días simples que nunca supo valorar. A veces se detenía a mitad de la lectura y guardaba silencio, tragando la culpa. «Arruiné todo, hija, pero si me dejas, puedo intentar ser el padre que debí ser». No esperaba respuesta, pero siempre había algo en el aire. Una chispa de esperanza, una mirada rápida de ella, un suspiro disimulado. Canelo, atento, parecía entenderlo todo. Por la noche, se acostaba entre las dos camas, su pequeño cuerpo sirviendo de puente entre mundos que aún no sabían si podían unirse. A veces el perro arrastraba un juguete hasta los pies de la cama de Ana, y Gaspar veía en eso una señal silenciosa de que aún había espacio para el perdón. Aprovechaba esos momentos para hablar aunque ella no contestara. «¿Sabes? Cuando naciste debí haberte tomado de la mano. Debí protegerte, pero huí, y ese fue el peor error de mi vida. Ahora me quedo. Aunque nunca me llames papá, me quedo». Con el paso de las semanas, Ana comenzó a observarlo sin darse cuenta. Veía la forma en que ayudaba a las enfermeras,
cómo se inclinaba sobre su hermano para acomodar las sábanas, cómo hablaba en voz baja para no despertarlos. Ya no era el hombre del retrato en la televisión, el empresario distante. Era solo un hombre cansado pero dispuesto a cambiar. Un día, cuando el jugo que él había dejado al lado de la cama amaneció aún lleno, Gaspar entró en silencio y la vio despierta. ¿No tienes hambre? Ella lo miró con duda. No mucha. Él asintió. Está bien, pero traje pan caliente. Era el favorito de tu mamá. Ella desvió la mirada, pero esta vez no apartó el rostro. Al final de la tarde, David despertó lo suficiente para llamar suavemente a Ana, y Gaspar vio cómo los dos se abrazaban. Aquella escena lo desarmó por dentro. «Ustedes dos son lo más valioso que tengo», murmuró. Ana lo escuchó pero no respondió. Solo lo miró por un instante, sin rabia. Era un comienzo. Y en esa breve mirada, Gaspar entendió que el perdón tal vez no llega en palabras, sino en pequeñas grietas, por donde el amor logra entrar. Esa noche, se quedó junto a ellos, leyendo en voz baja un libro que encontró en la biblioteca del hospital. Hablaba sobre la redención, sobre el tiempo y las segundas oportunidades. Cuando miró a Ana, ella dormía, con un mechón de cabello cayendo sobre el rostro. Gaspar extendió la mano, dudó un instante y apartó el cabello con delicadeza. «Me quedo, hija. Aunque nunca me quieras cerca, me quedo». Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, lavando los vidrios de la ventana, como si el propio cielo también quisiera borrar el pasado y darles una oportunidad de comenzar de nuevo. El jardín del hospital parecía otro aquella tarde. El sol, anaranjado, se extendía sobre el césped húmedo, tiñendo el aire con una luz dorada. Ana caminaba despacio, aún con pasos cortos por la debilidad, mientras Canelo corría entre las flores, oliendo el viento. Gaspar la seguía a unos metros, respetando su espacio pero incapaz de alejarse. Su corazón latía con fuerza, cargado de arrepentimiento y de algo que empezaba a parecer esperanza. Por primera vez, no quería ser escuchado, quería ser merecido. Ana se detuvo cerca de una fuente, observando el agua que caía entre las piedras. Mi mamá decía que el perdón es como el agua limpia, tiene que fluir, si no, se pudre, dijo de repente sin mirarlo. Gaspar dio un paso adelante, pero mantuvo la distancia. «Tenía razón», respondió con la voz entrecortada, «pero en mí, su perdón nunca fluyó, se quedó atrapado como lodo». Ella giró el rostro, evaluando la sinceridad en sus palabras. «¿Y por qué ahora, papá?» La palabra le salió con esfuerzo. «¿Por qué ahora decidiste importarte?» Gaspar tragó saliva. «Porque Dios me puso frente a todo lo que destruí, y por más que duela, aquí es donde debo quedarme hasta aprender a ser un hombre mejor». El silencio que siguió fue largo, casi sagrado. Ana miraba el reflejo de la luz en el agua, mientras el viento movía su cabello. «Pudiste fingir que nada de esto pasó», dijo, con un tono que mezclaba dolor y madurez precoz. «Pudiste dejarme ir y seguir con tu vida rica y perfecta». Gaspar sonrió levemente, sin alegría. «Mi vida nunca fue perfecta, solo creí que lo era. Pero dime, ¿de qué sirve el dinero si no puede comprarme el derecho de oírte llamarme papá?» Ella lo miró a los ojos, y por primera vez no había rabia, solo tristeza. «No sé si algún día podré llamarte así». Él asintió respetuoso. «No tiene que ser ahora, solo quiero poder estar cerca, no para limpiar lo que hice. Eso nadie lo limpia, sino para cuidarte, para cuidarlos como debía hacerlo desde el principio». Sus palabras salieron calmadas, sin dramatismo, solo con verdad. Ana respiró profundo. «Te quedaste, incluso cuando te dije que te fueras». Él sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Es lo mínimo que un hombre debe hacer cuando entiende el daño que causó». Canelo ladró suavemente, como si quisiera romper el silencio tenso, y corrió hacia Gaspar, dejando una pelota a sus pies. Gaspar se agachó, tomó el juguete
y lo lanzó de nuevo. Ana observó el gesto, simple, humano, y su corazón empezó a ablandarse. El tiempo pareció detenerse cuando dio unos pasos hacia él. Su rostro aún mostraba la marca del dolor, pero sus ojos estaban diferentes, menos duros, más cansados. «Si me hubieras echado otra vez, te odiaría para siempre», dijo con la voz temblorosa. Gaspar bajó la cabeza, en silencio. «Pero te quedaste. Aunque te rechacé, aunque te culpé, te quedaste». Él levantó la mirada, los ojos húmedos, sin poder decir nada. «Hiciste por mí y por David lo que pensé que nadie haría, y yo no sé qué hacer con eso». Se acercó, dudando. Por un instante, pareció que iba a retroceder, pero respiró profundo. «Aún no puedo llamarte papá, pero tal vez algún día pueda». Gaspar cerró los ojos, conteniendo el llanto. «Eso ya es más de lo que merezco». Ana sonrió levemente, por primera vez desde que supo la verdad. «Entonces no lo arruines esta vez, ¿sí?». Él asintió, emocionado. «Lo prometo, nunca más». El silencio que siguió fue distinto, no pesado sino lleno de algo nuevo, algo vivo. Se quedaron ahí un rato, uno al lado del otro, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos naranjas y dorados. El viento movía las flores, Canelo dormía entre ellos, y por primera vez Ana permitió que Gaspar colocara su mano sobre la de ella. No dijo nada. No hacía falta. Ese toque era el comienzo de lo que algún día podría convertirse en amor. No el amor de la sangre, sino el amor que se construye con arrepentimiento, con presencia y con la valentía de quedarse. Cuando la campana del hospital sonó, anunciando el horario de visitas, Ana se levantó y lo miró. «Vamos a ver a David. Creo que le gustará verte sonreír así». Gaspar respiró hondo, intentando disimular el temblor en la voz. «¿Tú crees que él también me perdonará?». Ana se encogió de hombros, sonriendo con ternura. «Si es como mamá, sí». Y, mientras regresaban juntos por el pasillo, el sol se escondía tras las ventanas, no como un final, sino como una promesa silenciosa de que el perdón, aunque tarde, también es una forma de comenzar de nuevo. El día del alta llegó como un amanecer después de una larga tormenta. El hospital, que durante semanas había sido escenario de lágrimas, oraciones y miedo, ahora parecía respirar con ellos. La habitación que antes albergaba la incertidumbre se llenaba de risas, suaves, tímidas pero reales. David, sentado en la cama, ya sin tubos ni cables, observaba el movimiento a su alrededor con ojos vivos, curiosos, como si estuviera redescubriendo el mundo. «¿Entonces hoy sí nos vamos a casa?», preguntó con la voz aún un poco débil, pero llena de entusiasmo. Gaspar sonrió y acomodó la almohada de su hijo. «Sí, campeón, hoy empezamos de nuevo». Ana, junto a la ventana, sonreía mientras Canelo movía la cola, animado por la energía nueva que llenaba el lugar. David la miró con aire travieso. «Fuiste tú, ¿verdad?, la que me trajo de vuelta». La niña se sonrojó. «No fui yo, fue Canelo». El niño rió. «Entonces tendré que agradecerles a los dos». Gaspar, observando aquella escena, sintió algo cálido en el pecho, una sensación que hacía mucho no conocía. Aquella risa infantil, ese diálogo sencillo, era todo lo que necesitaba para saber que, al fin, la vida estaba volviendo a su sitio. Minutos después, mientras una enfermera revisaba los últimos papeles, David miró a su padre. «¿Sabes, papá? Recuerdo unas voces cuando estaba dormido. Te oí llorar, la oí rezar a ella y a Canelo ladrar». Gaspar se sorprendió. «¿Recuerdas eso?». «Un poco», respondió el niño. «Creo que no quería volver, pero entonces ustedes me llamaron y sentí algo caliente, como si mi corazón quisiera quedarse aquí». El hombre sintió los ojos arder. «Te quedaste, hijo, y nunca dejaré que nada te quite eso». Ana, conmovida, bajó la cabeza y David añadió: «Gracias, papá».
Gracias por no rendirte conmigo. La doctora entró sonriendo. Parece que tenemos un pequeño milagro caminando por aquí. David respondió orgulloso. 2 milagros. Porque ella también está bien. Ana soltó una risita algo tímida. Creo que ahora soy yo quien debe dar las gracias. Gaspar la miró con ternura. No, pequeña, yo soy el que te debe todo. Ella negó suavemente. Entonces, lo dejamos en empate. Canelo ladró fuerte como si estuviera de acuerdo, provocando las carcajadas de los tres. La doctora firmó el último documento y se lo entregó a Gaspar. Pueden irse, pero cuídense mucho los unos a los otros. Gaspar asintió, con los ojos húmedos. Ahora eso es lo único que sé hacer. Cuando salieron del hospital, el aire fresco los envolvió como un abrazo. El sol iluminaba el estacionamiento y el viento jugaba con el pañuelo azul en el cuello de Canelo. David caminaba de la mano de Ana, mientras Gaspar los seguía, cargando la pequeña mochila que ella había insistido en llevar. «Papá», dijo el niño mirando hacia atrás, «podemos llevarla a ella a casa, ¿verdad? Y a Canelo también». Gaspar sonrió sin dudar. «Claro que sí». Ya son parte de la familia. Ana se detuvo sorprendida y lo miró con un brillo nuevo en los ojos. «¿Familia?», repitió saboreando la palabra. «Familia», confirmó él con firmeza. Al otro lado de la calle, algunos fotógrafos se aglomeraban, periodistas curiosos tratando de captar la imagen del millonario y su nueva vida improbable. Gaspar ignoró los flashes y apretó las manos de los dos niños. «Déjalos mirar», dijo riendo. «No tienen idea de lo que realmente pasó aquí dentro». David rió también. Si lo contaran nadie lo creería. «Tal vez sea mejor así», respondió Ana. «Hay cosas que solo quien las vive puede entender». Gaspar los miró y comprendió que, por más que lo intentara, jamás encontraría palabras que explicaran lo que esos días habían hecho con él. Mientras caminaban hacia el coche, Canelo corría delante, como guiando el camino. Gaspar abrió la puerta, ayudó a los dos a subir y dio una última mirada al hospital. Aquí casi nos perdimos. Pero también fue donde nos encontramos. David extendió la mano por la ventana con una sonrisa enorme. «Oye, papá, gracias por traernos de vuelta a casa». Gaspar tomó su mano emocionado. «No, hijo, fueron ustedes los que me trajeron a mí». Ana sonrió, recostando la cabeza en el hombro de su hermano. «Ahora nos toca cuidarte a ti». Y mientras el coche se alejaba lentamente, el reflejo del sol en los vidrios hacía parecer que aquel momento no era un final, sino el verdadero comienzo de una nueva vida, construida sobre el arrepentimiento, el amor y el milagro que unió lo que un día estuvo perdido. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.